Amigo lector, reciba un cordial saludo. En esta presentación le voy a hablar sobre el capítulo 6, las cosas más importantes que hay sobre métodos. En otros textos, ustedes van a conocer estos métodos, este capítulo, que hay en este capítulo como subprogramas. Un método es un pequeño programa que puede ser llamado o invocado por el programa principal o por otro método para realizar alguna tarea específica. El término método es equivalente al de subprograma, rutina, subrutina, procedimiento. Depende de los lenguajes de programación que han existido a través de la historia. De tal manera que los métodos son un conjunto de instrucciones a los que se les asocia un nombre. De modo que si se desea ejecutar ese conjunto de instrucciones, solo basta o referenciar a través de dicho nombre el método, en vez de tener que escribir todas las instrucciones. En la programación orientada a objetos, un método es un subprograma cuyo código es definido en una clase y puede pertenecer tanto a una clase como es el caso de los métodos de clase o estáticos, o como a un objeto, como es el caso de los métodos de instancia. En esta sesión nos dedicaremos a los métodos de clase y en la próxima, o sea en el capítulo 7, a los métodos de instancia. Los métodos de clase, comúnmente llamados métodos estáticos, están asociados a una clase en particular, por lo que su invocación se hace con el nombre de la clase. En este capítulo, los métodos son declarados públicos para que se puedan acceder a ellos por fuera de la clase a la que pertenecen, y estáticos para ser invocados desde la clase. El método, por ser un algoritmo, debe cumplir con las mismas características de este y hacer tareas similares como aceptar datos, escribir datos y hacer cálculos. Sin embargo, es utilizado por un programa distinto y tiene un propósito específico. Clasificación de los métodos. Según el retorno, entonces los métodos se pueden clasificar de dos maneras. Miremos el primer tipo, el tipo void. Estos tipos de métodos pueden poseer parámetros o no. El nombre del método debe cumplir con las normas establecidas para los nombres de variables. Los métodos que retornan devuelven un determinado valor y este valor lo hacen a través de una instrucción dentro del conjunto de instrucciones llamada retorne. Pueden poseer o no parámetros igual que los métodos void. Existe una instrucción especial para retornar el valor. Los métodos tipo void o funciones que no retornan son aquellos que no devuelven ningún valor dentro de sus instrucciones. Estos métodos pueden tener parámetros o no. Si no tienen parámetros, los paréntesis son obligatorios y deben estar vacíos. La palabra void se usa para declarar funciones que no retornan valor. Sea un método void, si la adiciona una instrucción de retorno, esta debe estar vacía e indica que el método termina y no le retornará nada al método que lo invoque. Los parámetros son una lista de campos variables separados por comas y son utilizados para establecer la comunicación entre el método que lo activa y el método invocado. Y su función es recibir los valores enviados por el método que lo utiliza, para que haga los cálculos que se debe hacer y también en algunos casos para enviar valores a quien los invoca. Unos parámetros serán de recibo, usados para almacenar la información que le envía el método que los invoca, y otros de envío de información al método llamante. Se pueden clasificar en parámetros de recibos y parámetros de envío. Se hace aclaración
que no todos los lenguajes de programación admiten parámetros de envío. Miremos que la invocación de un void. Ya dijimos que estos son métodos de clase que pertenecen a las clases. Entonces se hace nombre de la clase, punto, nombre del método y argumentos. Los argumentos son también variables o constantes que van a ser copiados en los parámetros que tenga el método si lo tiene, si tiene parámetros. Los argumentos pueden ser constantes o pueden ser variables. Lo principal ahí es que la cantidad de argumentos debe ser igual a la cantidad de parámetros que tenga el método. O sea, hay una relación biunívoca entre argumentos y parámetros. Los argumentos son nombres de campos variables, ya como dijimos, o constantes, que usa el método llamante para enviar y recibir información del método invocado y que tienen una correspondencia biunívoca con los parámetros con los cuales se construyó el método. Por lo tanto, esto debe ser iguales en número y en tipo de dato que los parámetros, ya que a cada argumento le corresponde un parámetro y viceversa. Los argumentos también son de dos clases, unos que envían información al método y otros que reciben información si hay parámetros. Cuando el método es activado, los argumentos de envío son copiados en los parámetros de recibo. Y cuando el método deja de ejecutarse, los parámetros de envío le asignan información a los argumentos de recibo. Método tipo void. Ejemplo. Vamos a leer el ejercicio. Elaborar un método que encuentre la cantidad de dígitos y la suma de estos de un número entero. O sea, vamos a encontrar cuántos dígitos tiene y cuánto suman los dígitos de ese número. Análisis. El análisis cuando hacemos métodos es similar al análisis que cuando hacemos un algoritmo. Simplemente lo que hacemos es que en vez de datos de entrada colocamos parámetros de recibo. Los parámetros de recibo serían los datos de entrada si esto se fuera a construir como un algoritmo. Y los parámetros de envío no hay. En este ejercicio no vamos a enviar nada, ya que el método no enviará información de retorno. O sea, recuerde que los void no tienen instrucciones de retorno. Entonces miremos los parámetros de recibo. Un número. Es el número que vamos a analizar. O sea, al que le vamos a encontrar la cantidad de números, de dígitos, que tiene y la suma de los dígitos. Parámetros de envío. No hay, ya que es un void y la información entonces la vamos a imprimir dentro del método. Explicación del método. Nombre del método con sus parámetros. Lo vamos a llamar sumar dígitos y tiene un parámetro que es entero, número entero. Este ejercicio solamente se puede solucionar con números enteros. Para determinar la cantidad de dígitos y su suma, se hace un ciclo cualitativo hasta que la división entera del número sobre 10 de 0. Recuerden esto. Si yo tengo un entero sobre un entero, esto me da un entero. Si yo tengo 76 dividido sobre 10, esto entonces me va a dar 7. Bueno. Definición de variables locales al método. N va a ser una variable auxiliar, no necesariamente, no es indispensable. ¿Para qué la vamos a utilizar? Para que el número que nos llegue aquí, el valor que llegue aquí al número, no sea destruido y lo conservemos hasta el final del programa. O sea, este número debe ir cambiando, ya que lo vamos a estar dividiendo entre 10. Entonces, si lo hacemos sobre n, entonces no alteramos la información del número. Entonces, n va a ser una variable auxiliar para no dañar el valor que se ha copiado en número. 6 dígitos. Es la cantidad de dígitos que tiene el número, es un contador, por lo tanto debe empezar en 0. Sum dígitos. Es la suma de los dígitos del número. Es un acumulador, por lo tanto también debe inicializarse. En este caso lo haríamos
desde 0. Variables del método principal, num. Argumento que le envía al método. O sea, este num le va a enviar información a número. Y con este num es el valor entonces que va a trabajar el algoritmo. Miramos el algoritmo. Público, estático, void. Sumar dígitos, entero, número. Entero n igual a número. Ya dijimos que es una variable auxiliar. Entero, dígito. Sum dígitos igual 0, count dígitos igual 0. Mientras n sea mayor que 0, haga. Dígito le llamamos n módulo 10. Recordemos que el operador módulo, que es este, el operador módulo es porcentaje. Si yo tengo 9 módulo 2, esto me va a dar 1. O sea que el módulo es el residuo de la división entre enteros. Recordemos que los computadores manejan la matemática entera. Un entero sobre un entero me va a dar un entero. Por lo tanto, esto sería lo siguiente. Cogemos, dividimos 9 entre 2, esto nos da 4 y esto nos resultaría 1. Este residuo que nos dio aquí es igual al módulo. Es igual al módulo. Y luego, este dígito entonces nos va a dar el dígito que esté más a la derecha. Por ejemplo, si el dígito que nosotros, hagamos una prueba de escritorio por aquí. Bueno, expliquemos primero el ejercicio. Mientras n sea mayor que 0, haga dígito le vamos a llevar n módulo 10. Esto nos daría el dígito más a la derecha. A un dígito le llevamos, lo que tiene es un dígito más dígito, o sea, le sumamos el primer dígito. Y a cada dígito le llevamos cada dígito más 1. Y ya a n le llevamos n sobre 10. Esto nos suprime el dígito más a la derecha. Por lo tanto, cuando venga aquí a este mientras, ya va a tener un dígito menos. Hagamos aquí una prueba de escritorio pequeña. Digamos que el número que nos mandan es 76. Por lo tanto, n le asignamos número y va a valer también 76. Sum dígitos. Perdón, dígito. Y digamos que aquí tenemos un dígitos. Y aquí tenemos can dígitos. Bueno, esto vale 0, esto vale 0 desde aquí. 0 y 0. Entonces, si número es 76, aquí a n le llevamos número, o sea, le llevamos 76. Mientras n sea mayor que 0, n vale 76. O sea, la pregunta es, ¿76 mayor que 0? Eso es cierto. Por lo tanto, va a entrar aquí y va a ejecutar las instrucciones de este ciclo una vez. Dígito va a ser igual a n módulo 10, o sea, 76 módulo 10. Esto nos va a dar entonces 6. Pues ya que 76, si lo dividimos entre 10, esto es 7 y nos sobran 6. Este sería el módulo. Entonces tenemos el dígito 6. A sum dígitos le vamos a llevar lo que tiene es un dígito más dígito. Sum dígito valía 0 más 6, entonces nos vale 6. A c dígitos le llevamos ese dígito más 1. Valía 0 más 1, entonces nos va a valer 1. Ok. Vuelve aquí. Pregunta. Bueno. Aquí nos dice, n le llevamos n sobre 10. O sea, 76 sobre 10 nos va a dar 7. Y vuelve aquí, al mientras. N mayor que 10, 0. 7 mayor que 0, sí. Dígito lleva el n módulo 10. O sea, el nuevo dígito entonces va a ser 7 dividido entre 10, nos da 0 y nos sobran 7. Este es el módulo que nos va a dar. O sea que el dígito que vamos a calcular ahora, entonces nos va a valer 7. A sum dígitos le vamos a llevar lo que tiene sum dígitos, que es 6, más
dígito que vale 7, entonces esto nos vale 13. A C dígito le llevamos C dígito más 1, vale 1 más 1, 2. A N, que vale 7, le llevamos 7 sobre 10. 7 sobre 10 nos daría 0, división entera. Recuerden, 7 sobre 10 sería 0 y nos sobran 7. Cuando regresamos acá entonces esto dos veces, entonces preguntamos, ¿n mayor que 0? No, n vale 0, no es mayor que 0. Por lo tanto, de aquí se sale y viene aquí. Escriba, entonces no va a escribir. Escriba, el número tiene C dígitos. Cada dígito tiene 2 dígitos y la suma de los dígitos es 2 puntos, lo que haya en la variable subdígitos. En subdígitos hay 13. O sea, el número 76, la suma de los dígitos es 7 más 6, son 13. Y tiene 2 dígitos. Bien. Miremos la otra clase de métodos. O sea, los métodos que retornan. Los métodos que retornan, muy comúnmente llamados funciones, o sea, recuerden, serían funciones que no retornan y funciones que retornan. En este caso serían funciones que retornan. Los métodos que retornan o funciones que retornan le devuelven al método que lo invoca un valor. El valor que devuelven o retornan lo hacen a través de una instrucción de retorno inmersa en el conjunto de instrucciones de la función y devuelven el control de ejecución a la misma instrucción desde donde se hizo la llamada a la función. El método en el prototipo, o sea, en el encabezado, tiene un tipo de dato que debe ser el mismo tipo de dato que tiene el valor que retorna el programa. La invocación de métodos que retornan se hace de la siguiente manera. Pueden haber dos invocaciones. Una explícita, que sería variable igual al nombre de la clase, nombre del elemento, argumentos. Y argumentos, nuevamente les digo, en el caso que la función tenga parámetros. Y la otra sería una llamada implícita. Escriba nombre de clase, punto, nombre del método, argumentos. En la implícita, mire que no utilizamos variable. O sea, nos va a escribir lo que nos devuelve el método, nombre del método, cuando le mandamos esos argumentos. El valor retornado se puede almacenar en una variable o escribir directamente el resultado, que es lo que tenemos en serio. Métodos que retornan. Ejemplo. Tenemos el enunciado, elaborar una función y el método principal que le invoque, que encuentre el producto de dos números enteros usando solo sumas. Análisis. Parámetro de recibo, el primer factor, el segundo factor. Valor de retorno, el producto de los dos factores. Miremos la explicación del algoritmo, del método. Nombre del método con sus parámetros. Calcular producto, entero, factor 1, entero, factor 2. O sea, tiene dos parámetros. O sea, los dos valores que vamos a multiplicar mediante suma. Como el método envía un valor, se construye como una función que retorna. El tipo de datos de la función será entero, ya que estos valores, el resultado de un entero por un entero nos daría un entero. Entonces, el tipo de datos de la función será entonces el tipo de retorno, que es un valor entero. Desde luego, también se puede construir este método como void, o sea, que no retorne, o sea, y que imprima dentro de él el resultado. Por ejemplo, si los dos números a multiplicar son 2 y 3, el producto mediante suma sería 2 más 2 más 2,
que nos daría 6, o también sería 3 más 3, que nos daría 6. Cualquiera de los dos. Eso significa lo siguiente. El problema lo solucionamos mediante un ciclo cuantitativo cuya variable de control inicia en 1 hasta cualquiera de los dos factores. Y dentro del ciclo sumamos el otro factor, las veces que señale el factor involucrado en el ciclo. Definición de variables del método. Factor 1, primer factor a multiplicar. Factor 2, segundo factor que vamos a multiplicar. Producto. Acumulador de cada una de las sumas realizadas. Este entonces sería el valor de retorno. Y variable de control del ciclo a implementar, o sea, vamos a hacer un para. Variables del método principal, num1 y num2. Estos serían los argumentos que le van a enviar información a los parámetros. O sea, num1 le va a enviar información a factor 1, y num2 le va a enviar información a factor 2. Veamos el algoritmo. Clase producto, público estático, entero calcular producto, entero factor 1, entero factor 2. Entero producto igual a 0, ese es un acumulador, necesitamos en 0, y que es la variable de control del ciclo para. Para i igual a 1, i menor o igual a factor 2, i igual a i más 1. A producto le vamos a llevar lo que hay en producto como a factor 1 y fin del para. Bien. Y retorne el producto. Ya en el método principal entonces nosotros de tipo entero declaramos a num1 y num2. De tal manera que aquí vamos a leer a num1 y aquí vamos a leer a num2. Entonces, num1 le va a enviar información a factor 1. Y num2 le va a enviar información a factor 2. Bueno. Entonces aquí nos dice, en el principal, digite el primer número, lea num1. Digamos que num1 sea 2. Y que num2 sea 3. El mismo ejemplo que les puse ahora. Entonces digamos que cuando llamamos el método, desde aquí, llamamos a prod, entonces le mandamos el control de información a calcular producto. A calcular producto. Le mandamos el control de, entonces esto se va a implementar, por lo tanto aquí se van a montar entonces las variables factor 1 y aquí sería la variable factor 2. Entonces, 2 va a ser copiado en factor 1 y 3 va a ser copiado en factor 2. Entonces tenemos aquí producto vale 0 y aquí tenemos la variable i. Para i igual a 1, entonces i comienza en 1 hasta menor o igual que factor 2. El factor 2 vale 3. Vale 3. Entonces varía de 1 hasta 3. Y menor o igual que 3, sí. 1 menor o igual que 3, sí. Por lo tanto, entra aquí al ciclo para. A producto le vamos a llevar lo que tiene el producto más factor 1. Producto vale 0. Más factor 1, perdón, este factor 1 es 2. Más factor 1, entonces esto va a valer 2. Y fin del par. Y regresa aquí, incrementa, bueno, aquí al para, incrementa la variable de control del ciclo en 1. O sea, i vale 2. 2 menor o igual que 3, sí. A producto le llama a llevar lo que hay en producto más lo que hay en factor 1. En factor 1 hay 2. 2 más 2 nos daría 4. Y regresamos al para, aquí. Y otra vez se va a ejecutar esta instrucción. A producto le vamos a llevar lo que hay en producto, que es 4, más lo que vale factor 1. Factor 1 vale 2. 4 más 2, 6. Regresa aquí, al para, incrementa i en 1. Entonces vale 3. Vale 3
Esta saldría 4, entonces 4 es mayor que 3 y se saldría del ciclo. Y entonces a prod le vamos a llevar lo que nos retorna esta función, que es lo que hay en producto. En producto hay 6. Escriba el producto, escriba, entonces la salida sería el producto de num1. Num1 vale 2 multiplicado por num2. Por num2 que vale 3. 2 por 3 es 2 puntos, lo que hay en prod, 6. O sea, el producto de 2 por 3 es 6. Espero que estos dos ejemplos que hemos hecho de los tipos de métodos, o sea, los que retornan y los que no retornan, o sea, los void y las funciones que retornan, les ayuden mucho a entender lo que hay en el texto. Recuerden, el texto tiene muchos ejercicios